Bueno, muy bien. Este es un video lo más breve posible de lo que es el final de psicomotricidad. Y bueno, iniciamos comentando más o menos qué es la psicomotricidad. La psicomotricidad es el estudio del movimiento como fuente del desarrollo. ¿Bien? Entendiendo el desarrollo como un suceso de cambios progresivos y ordenados, por supuesto, que va a tener el niño a base de experiencias. Entonces, destacando este primer concepto, desarrollo, este va a depender de diversos factores. ¿Bien? Vamos a poner por acá lo que son los factores internos y externos. Por factores internos se entienden a aquellas capacidades innatas, digamos, del niño, donde vamos a hablar de lo que es su maduración, que es completamente apartado de lo que son las experiencias, son cualidades biológicas, digamos, la maduración y el crecimiento del niño, ¿bien? Donde nosotros no podemos influir, pero donde sí podemos influir son en los factores externos, ¿bien? Que los factores externos van a hablar justamente del entorno del niño. Y tenemos diferentes entornos. Tenemos entornos facilitadores, factores facilitadores, tenemos factores perturbadores, factores traumáticos, ¿bien? Creo que ninguno más. El hecho es que en esto lo importante es es estimular estos factores facilitadores que van a ser los organizadores del desarrollo y estimular al mismo. Sí, está grabando. Por ejemplo, lo que es el vínculo de apego, lo que son espacios donde se estimule al crecimiento, digamos, que el niño se encuentre motivado a explorar, y para eso también necesita este vínculo de apego, cosa de sentirse seguro al regresar. Un entorno donde haya mucho lenguaje, comunicación, un entorno en el que el niño también tenga un ajuste postural, o sea, una postura decente, ¿no? Por supuesto, para mantener un tono que le permita desarrollarse, y eso vendría siendo todo. Bueno, también y un entorno, hay factores también de lo que es el simbolismo, ¿no? Más bien los culturales, que es el único de los cuatro que no inferimos nosotros, ¿no? Porque es súper versátil. Bien, en el resto sí, en todo esto de vínculo de apego y eso, y entornos facilitadores sí podemos influir. Bien, y después, como te digo, hay factores traumáticos, factores perturbadores, y factores de riesgo. Bien, además de los factores, vamos a tener que el desarrollo se rige en una serie de hitos. ¿Bien? Los hitos o las pautas son aquellos cambios a lo largo del desarrollo fácilmente perceptibles, que tienen un orden y tienen un rango de aparición, ¿bien? Un rango de dispersión, creo que se llama, para que aparezcan. Es importante conocer estos. Por ejemplo, la marcha se da entre los 12
los 15 meses. Y es importante distinguir esto porque si el niño no realiza la marcha en estas instancias, se puede considerar un signo de alarma, que no necesariamente es patológico. O sea, patológico sería si está involucrado por un factor interno del niño, pero también puede ser alteraciones de factores externos que no le permiten desarrollar el hito. Por otro lado, esta serie de hitos y cambios tienen una trayectoria. El desarrollo tiene una trayectoria. Tenemos diversas trayectorias. Por supuesto, una trayectoria típica, que es aquella en la que el niño logra desenvolverse y realizar dichas pautas en el tiempo que la media de niños lo realiza. Tenemos una trayectoria retardada, ¿no? Donde el niño le cuesta aún más realizar estos hitos y le cuesta más en el tiempo, entonces está retardada. Tenemos una trayectoria que es como desordenada, no me acuerdo el nombre ahora. Una trayectoria... El hecho es que bueno, el niño lo que hace es realizar hitos, digamos, que son adelantados para su edad, ¿se entiende? Y sin haber respetado los hitos anteriores. Y así va avanzando en progresiones que no debería avanzar, porque el conjunto de hitos, al final, el conjunto de una serie de hitos va generando progresiones, va generando etapas, entonces nada, por eso es necesario y son tan importantes. Y bueno, y finalmente una trayectoria regresiva, que generalmente se debe a causas neurodegenerativas que hace que el niño pierda habilidades que ha ido adquiriendo. Y respecto al desarrollo, tenemos diferentes teorías del mismo, pero nosotros nos enfocamos principalmente en la teoría de Piaget. Que habla de tres aspectos muy importantes del desarrollo. Primero que nada, el desarrollo es una capacidad innata con la que todos nacemos con el fin de poder desenvolvernos en el ambiente. Es un proceso de reorganización mental, digamos. ¿Bien? Justamente una serie de cambios que se van generando dentro de la cabeza del niño. Y Piaget dice que las realiza en un sistema de esquemas. Los esquemas funcionan como si fueran, digamos, cajitas de conocimiento de determinada cosa. Por ejemplo, un perro es un bicho peludo de 4 patas que ladra. ¿Bien? Eso es un esquema de un perro. Y conforme yo me voy desarrollando y voy aprendiendo del mismo, este esquema va variando. Y de esta forma vamos generando una reconstrucción del mundo que los rodea, que esa vendría a ser la tercera teoría de Piaget. Y siguiendo con desarrollo, vamos a hablar de sus estadios. Qué mala idea el verde para escribir en el pizarrón. Estadios. Los estadios son dos, principalmente los que nosotros estamos estudiando, en donde nosotros podemos inferir. Tenemos el estadio sensorio-motor, que se da entre los 0 a los 2 años, que es no importa, el estadio sensorio-motor de 0 a 2 años, y el estadio preoperacional, de los 2 a los 6 años. A lo largo de toda esta exposición vamos a hablar de ambos, ¿bien? Y de la serie de cambios que se van a ver en cada uno. Pero antes tenemos que reconocer más o menos las características de cada uno, y es que en el estadio sensorio-motor el niño trabaja principalmente a partir de lo que se llaman reacciones circulares. Las reacciones circulares son hay tres tipos de reacciones circulares. Tenés las reacciones circulares primarias, que son aquellas donde el niño realiza repetitivamente ciertas cosas que le generan un placer funcional.
Las primarias son aquellas que recaen sobre el propio cuerpo. Las secundarias son aquellas que recaen sobre otros objetos, es decir, el niño interaccionando con algo. Y las terciarias ya integran lo que vendría a ser la creatividad, donde, digamos, interaccionan con dicho objeto y, no sé, lo mojan, por ejemplo, para ver qué pasa, etc. En estas instancias también vemos lo que es la conducta intencional, ¿bien? Porque en un principio se dan todo lo que son los reflejos, que son todas respuestas autónomas, y poco a poco se va desarrollando la intencionalidad de los objetos, de hacer por un deseo propio del niño. Se realiza lo que es la imitación a partir de un proceso llamado neuronas espejo, ¿no? Donde el niño, quizá no tan voluntariamente, sino que simplemente ve a los padres realizar determinados gestos y buscan repetirlos. Así es como aprenden en un principio. Y a lo largo de este estadio se consolida, digamos, lo que es la permanencia de los objetos, que es un concepto importante porque antes de los 8 meses el niño no tiene permanencia de los objetos. Es lo que dice Piaget. No, digamos que no, si la madre se va, para el niño de menor a 8 meses siente que desapareció de la faz de la Tierra y que no existe más. Hasta después de los 8 meses que ya consigue una permanencia del mismo. Por eso está bueno y es bastante estimulativo el juego de peekaboo o como de desaparecer, ¿no? De poner las manos enfrente de la cara y aparecer. Eso es como estimulativo para el niño. Bien. Y bueno, y después lo que es el estadio preoperacional, si no los anoté. El estadio sensorio motor y preoperacional. Y el estadio preoperacional, bueno, como te digo, es de los 2 a los 6 años. ¿Y qué pasa? A lo largo del estadio sensorio-motor lo que se da en el niño es, a partir de todas estas estrategias que hablábamos recién, es que el niño desarrolla todas las pautas, en lo posible, ¿no? Desarrolla todas las pautas del área motor gruesa y motor fina. O sea, ya no le quedan habilidades que aprender por ese lado. Pero en el preoperacional, ya una vez que estas están más consolidadas y se perfeccionan, empiezan a aparecer más lo que son las habilidades sociales y de comunicación. Y el niño empieza a jugar con el simbolismo, empieza a conocer, no sé, numerología, dibujar, etc. Bien. Ahora, conociendo cómo funciona el desarrollo, hablemos de lo que es el neurodesarrollo, el desarrollo del sistema neurológico. Vamos a ponerlo por acá. El neurodesarrollo habla de justamente el periodo en el que el sistema nervioso se desarrolla. Y vamos a hablar de un concepto importante que es el proceso de mielinización. El sistema nervioso se desarrolla más o menos a los 24 días del embarazo. El niño a los 24 días ya empieza a desarrollar todo lo que son los órganos del sistema nervioso. Por eso es importante que sea planeado el niño, porque de esta forma vamos a poder adjudicar, por ejemplo, ácido fólico para una buena consolidación de estas partes, etc. El hecho es que de acá en adelante, de estos 24 días en adelante, se va a dar el desarrollo de los órganos y empieza un proceso a partir de las 30 y... No.
entre las 24 y las 34 semanas se va a dar la maduración de la fase subcortical. Vamos a hacer una pequeña línea de tiempo. Bien. Tenemos acá. Acá está el inicio del embarazo, ¿cierto? Vamos a poner por acá el nacimiento, que la edad gestacional ideal es entre 38 y 40 semanas. Vamos a ponerlo acá. 38/40 semanas. Perfecto. De acá para acá es la fase subcortical. Y de acá para allá hasta los 2 años, que este es el periodo de los primeros 1000 días, que es súper importante y súper estimulativo para el niño, porque prácticamente define el resto de su vida, ¿bien? Y ahora vamos a hablar de algunas estrategias del mismo. El hecho es que se da la fase subcortical. ¿Qué se desarrolla en la subcorticalización? Se desarrolla lo que van a ser los reflejos, por supuesto, todo este control involuntario del cuerpo, el tono flexor, bien, todo lo involuntario. Los reflejos básicos, que ahora los vamos a comentar, para adaptarse al ambiente. Y es, como característica importante, de caudal acefálico, es ascendente. Ahora bien, en las 34 semanas para adelante se va a dar la fase de corticalización. Que la fase de corticalización va a ser justamente como va a ser aquel encargado en estimular todas las funciones intencionadas, ¿no? Como que inhibir un poquito lo que son los reflejos, o sea, van a disminuir los reflejos, va a disminuir el tono flexor, se va a estimular lo que es el tono extensor y la voluntariedad de realizar cosas, ¿ok? Entonces, conociendo esto, vamos a determinar, vamos a hablar de diferentes edades que tenemos acá. Las edades que tiene el niño son 3. Vamos a poner acá. Tenemos edad cronológica, que es el tiempo que estuvo desde que salió, desde que nació, digamos. Yo tengo 20 años. Edad gestacional, que es el tiempo que estuvo en la panza de la madre. Bien. Estuvo 38 semanas, tantas semanas. Y hay otro que es la edad corregida. ¿Por qué corregimos la edad y cuándo corregimos la edad? La edad se corrige cuando el niño nace antes de las 37 semanas y se lo considera prematuro. Y ahí vamos a hablar de otro concepto. Que es de acá. Prematuridad. Entonces, se corrige la edad cuando el niño es prematuro de menos de 37 semanas y cuando tiene menos de 2 años el niño. ¿Bien? ¿Y para qué? Para equiparar los niveles de maduración con su edad cronológica. Pongamos un ejemplo. Supongamos que un niño tiene, no sé, 8 meses y nació con 32 semanas. ¿Bien? Le faltarían un mes y medio o 2 casi. El hecho es que vos a su edad cronológica le restás los meses que le faltó o las semanas que le faltó para nacer a término y te queda la edad corregida. En este caso tendría unos 6, 7 meses. ¿Bien?
Y es importante esto, es bastante importante, porque ahora vamos a ver una serie de pautas y hitos que tienen un rango de dispersión a determinada edad, y si nosotros no lo evaluamos con su edad corregida, nos va a dar un signo de alarma que a lo mejor no debería estar. ¿Se entiende? Ahora bien, como comentamos, si el niño nace antes de las 37 semanas, se lo considera prematuro. Ahora, la prematuridad tiene como diferentes clasificaciones a su vez, porque depende de factores. Depende de factores del peso, donde tenemos el peso normal es más o menos unos 2.500 gramos para arriba. Un bajo peso al nacer sería 2.500 gramos para abajo, y un muy bajo peso al nacer es de 1.500 gramos para abajo. ¿Bien? Kilo y medio, o sea, menos de kilo y medio. Eso sumado a qué tan prematuro es, porque tenemos prematuros tardíos, que a lo mejor tienen entre 37 y 35 semanas de gestación, y ya de 34 semanas de gestación para abajo hasta las 28 o menos de las 28 semanas de gestación se lo considera un recién nacido de alto riesgo, que encima si le sumamos el factor del peso, ya estamos hablando de un niño con muy poca con poca esperanza de vida, más o menos de un 50%. ¿Cuáles son los factores para que ocurra esto, para que nazca un niño con un recién nacido de alto riesgo? Tenemos factores sociales, que a lo mejor, bueno, la madre tuvo trabajo forzoso, o sea, es hábitos malos, alcoholismo, tabaquismo. A lo mejor tuvo mucho bajo peso también la madre, o sea, tiene bajo peso. O la pobreza, también es un factor social que influye sobre el niño. Y también pueden haber factores biológicos, que son aquellos que afectan directamente al niño, como por ejemplo una diabetes materna, una displasia de la placenta, algún aborto espontáneo que tuvo antes, etc. Y bueno, y a estos niños hay que saber cómo tratarlos también, a los recién nacidos de alto riesgo. Y ahí es donde vamos a tener una intervención kinésica importante, donde nos concentramos en mantener un ambiente que lo pueda desarrollar, digamos. Básicamente adaptamos el macroambiente, el microambiente, y a su vez educamos a la familia de cómo tratar con el recién nacido de alto riesgo. El macroambiente habla del entorno del niño, que se tiene que parecer lo más parecido a la panza de la madre. No tienen que haber estímulos sonoros, tienen que estar tapados con determinada temperatura, ¿bien? Justamente con los ojos tapados, oscuridad. Y el microambiente nos habla de el posicionamiento y cómo va a estar el bebé dentro de la incubadora, donde tiene que tener un tono flexor, con la mano en la boca, y cuidando, por supuesto, todos los cuidados posturales posibles para que no se genere ningún repliegue ni nada. Eso sería todo el aspecto a tener en cuenta. Ahora bien, vamos a pasar a la evaluación de este niño. Si no me olvido nada. Bueno, las estrategias terapéuticas que vamos a realizar con el niño en estos primeros 1000 días, que son importantes, va a ser tener siempre intervenciones tempranas a partir de ver bien que hayan alteraciones para intervenir tempranamente, porque tiene mucha neuroplasticidad en entonces estamos a tiempo de remediar. El proceso de neuronas espejos, estimular esto de que el niño repita, imite. Y, por supuesto, un entorno enriquecido, con todos los factores facilitadores que ya les di anteriormente. Ahora bien, ¿cómo vamos a evaluar? Vamos a poner acá.
Evaluación. En el niño vamos a evaluar diferentes sectores importantes. Al niño, bueno, por supuesto, primero que nada le corresponde una evaluación por parte del pediatra de lo que es el peso, toda la antropometría, ¿no? Necesaria. Y por nuestra parte, evaluamos lo que van a hacer. Los reflejos. Vamos a evaluar el tono del niño. El control postural. Y, por último, y el más importante, las áreas del desarrollo. Bien. Evaluamos el tono. En un principio, lo que tenemos que visualizar es un tono flexor, ¿no? Todo hacia adentro. Y tenemos que ver este tono como en acción, ¿no? Tenemos dos formas de evaluar el tono. Vamos a tener una forma subjetiva y objetiva. Subjetivamente es simplemente posicionar al niño en el piso y ver cómo se maneja, justamente. Visualizar su tono flexor, ver cómo son estos movimientos generales, si se adapta un poco a la superficie. Y ya después, de manera objetiva, vamos a hacer algunos test más específicos, como por ejemplo la evaluación de los tonos extensores de determinadas zonas. Tenemos para evaluar el ángulo popliteo, para evaluar los extensores de cadera y de rodilla. Tenemos la bufanda, ¿no? Que es cuando evaluamos los extensores de hombro y le ponemos el bracito hasta acá al nene. ¿Qué pasa? Esto se hace porque justamente si nosotros determinamos topes o nos es muy difícil movilizar porque su tono extensor no nos deja movilizar, nada, esa es la importancia, digamos. ¿Qué otro ángulo? El ángulo inguinal me sale. Ángulo de abducción. Vamos a separar las caderas del niño y también ver eso para evaluar los aductores. Ángulo de los aductores, ahí está. Y no mucho más, creo. Ángulo talón-oreja. Ese también era para la cadera, en realidad ese. Claro, el ángulo popliteo es para ver los extensores de rodilla y el ángulo talón-oreja es para ver los extensores de cadera. Perfecto. Sigamos con el control postural. Fundamental. Que el niño tenga un óptimo control postural le va a permitir desarrollarse en las diferentes áreas del desarrollo y en desarrollarse en general. Acá nos enfocamos principalmente en lo que van a ser dos aspectos, que son las reacciones posturales y los ajustes posturales anticipatorios. Reacciones posturales son aquellos movimientos, digamos, que el niño va a hacer en el momento que está a punto de caerse, digamos. Dígase, por ejemplo, en sedestación, el niño siempre va a buscar mantenerse debajo del centro de gravedad para no caerse y por eso vamos a tener diferentes apoyos. A ver si está grabando. Tenemos diferentes apoyos. Apoyo anterior, medio y posterior, ¿no? Para que el niño no se caiga. A su vez, en bipedestación nosotros también tenemos reacciones posturales, por ejemplo, cuando nos estamos por caer, ponemos un pie para adelante, llevamos la cadera para atrás, etc. Esas son reacciones posturales. Que van a ser censadas, todo aquello que tenga que ver con el control postural va a ser censada por una parte motora y una parte sensorial. Dentro de lo motor tenemos el sistema musculoesquelético y el neuromuscular,
Y dentro de lo sensorial vamos a percibir que nos caemos a partir del sistema vestibular, visual y sensorial. ¿Bien? Y tenemos las APA, los ajustes posturales anticipatorios, que como su nombre indica, preparan al niño, nos preparan a nosotros para realizar determinada acción. Por ejemplo, tenemos un objeto bastante lejos y al alcanzarlo extendemos el otro miembro, o sea, preparándonos para no caernos, ¿se entiende? Son anticipatorios. Ahora bien, vayamos a los reflejos. En realidad, los reflejos forman parte de un área del desarrollo que es la motor gruesa. Entonces vayamos a las áreas del desarrollo mejor. Áreas del desarrollo. Tenemos 4 áreas. Motor gruesa, motor fina, lenguaje, comunicación, y personal social. Me sale mejor letra de este lado, no sé por qué. No lo pensé antes. Empecemos por la motor gruesa, donde vamos a tener esta serie de reflejos también. Pero empecemos con la motor gruesa a partir de las progresiones. En el estadio sensorio-motor, entre los 0 y los 2 años, se van a dar una serie de pautas que nosotros tenemos que ver en el niño. ¿Bien? Que van a ir marcando diversas etapas y progresiones. Tenemos las diversas pautas, las vamos a estudiar y encuadrar en sus determinadas progresiones, que tenemos diferentes progresiones. Tenemos desde prono, supino, rolado, sedestación, bipedestación, y finalmente la marcha. Bien. Empecemos con desde prono. Desde el prono, el niño, bueno, por supuesto, arrancamos desde un tono completamente flexor. Por lo que al primer mes, el niño va a estar buscando, cuando nosotros lo colocamos de prono, extender el cuello para poder respirar. ¿Bien? Porque si no, se le tapa. Esta evolución de la extensión de cuello va a ir creciendo. A los 2 meses el niño va a poder utilizar los antebrazos para poder fortalecer un poquito más la extensión. Y
a los 3 meses va a tener más o menos una extensión de unos 45 grados. Por ende, el centro de gravedad va a caer sobre su pecho poco a poco. Recalco que estamos en un proceso de corticalización. Por ende, toda la evolución va a ser, va a ser descendente, de arriba hacia abajo. Por eso poco a poco el peso va cayendo en la cabeza, el cuello y de repente al tronco, caderas, ¿se entiende? Ahora, a los 4 meses se va a dar el control cefálico óptimo, ¿bien? Que le va a permitir al niño tener una disociación mejor del tronco, bien, de la cadera, de la pelvis y una extensión un poco más activa de los antebrazos. Que a este apoyo le va a poder agregar más o menos a los 5 meses las lateralizaciones, o sea, llevar el peso hacia un lado del cuerpo para alcanzar un objeto, por ejemplo. Con esto, cerca de los 6 meses, el niño va a poder pivotear, ¿bien? Generalmente el eje es como la panza, ¿no? Se pivotea, rota un poco. Y a los 7 meses va a tener una extensión activa de los codos. ¿Bien? Que es un aspecto importante, porque acá arranca un reflejo que es el reflejo del paracaidista, que ya vamos a hablar más adelante. Tiene una extensión activa de codos y le va a permitir un montón de cosas esto. Le va a permitir de repente ir generando poco a poco, extender los brazos, llevar el peso a uno solo y extender el miembro para llegar al rolado próximamente, que también lo vamos a hablar, etc. Y con esta pauta adquirida, cerca de los 8 o 9 meses, se da el desplazamiento cruzado, que puede ser un gateo o arrastrarse sobre el piso. El hecho es que el nene se desplaza en el espacio. Perfecto. Eso sería desde prono. Pasemos a supino. Desde supino, el niño, lo mismo, empieza con un tono flexor que al primer mes va a generar lo que son los movimientos generales, ¿bien? Que no tienen intencionalidad. A los 2 meses, más o menos, tiene una adaptación al ambiente. De repente relaja un poco este tono flexor para acomodarse al piso, a la cama, lo que sea. ¿Bien? Y entre los 2 y los 4 meses va a ir trabajando los alcances. Para, a los 5 meses, llevar las manos a línea media y a los 6 meses llevar los pies a la línea media. ¿Bien? 6-7 meses. Pasemos al rolado. El rolado se da en 2 fases. Tenemos primero una fase que no es intencionada, que es la fase, digamos que es un rolado, justamente, es un rolado accidental, que es desde prono a supino. Literalmente el niño en un principio se cae desde prono a supino entre los 4 y 5 meses. Cuando ya desarrolla un poco más esta extensión de brazos. Y este rolado va a pasar a ser controlado cuando ya domina el rolado desde supino a prono, que es más difícil. Y se da entre los 7 y 8 meses. Bien. La sedestación empieza con una sedestación asistida, por supuesto, porque para la sedestación se requiere mucho el control postural, principalmente de las tracciones posturales, de los apoyos. Cuando el niño tiene un control postural inmaduro, empieza con una sedestación asistida, que a lo largo de los meses, cuando desarrolla los apoyos y las reacciones posturales, va a tener un apoyo anterior a los 6 meses, un apoyo medio a los 7 meses y finalmente un apoyo posterior a los 8 meses, que con el paso del tiempo, a los 9 o 10 meses, tiene una sedestación autónoma, habilitándole las manos para jugar.
Y hacia la bipedestación, el niño, una vez que ya tiene una sedestación autónoma, la bipedestación se da entre los 9 y 12 meses. Y se da también como en fases, tiene 3 fases, 3 posiciones, 3 posturas, el niño antes de pararse. Tiene la postura está primero de rodillas, ¿no? Apoya las rodillas, siempre agarrado, ¿no? En un principio. Lleva la postura del caballero, que es flexionar una cadera, y de ahí cuclillas para finalmente pararse con un apoyo anterior. Y finalmente la marcha se va a dar entre los 12 y 15 meses, a partir de, bueno, ya partiendo de esta postura, de estar agarrado hacia adelante, tiene primero lo que se llama una marcha lateral, ¿no? De irse hacia un costado con un apoyo anterior y poco a poco ir progresando a la marcha común como la conocemos, y ir teniendo perfecciones. Bien. Perfecto. Ahora hablemos un poquito de los reflejos de esta área del desarrollo, del área motor gruesa, porque entra en el mismo lugar. Tenemos una cantidad de como 11 reflejos a tener en cuenta, de los más importantes. El reflejo oral, los reflejos orales, que van a ser aquellos destinados a la alimentación. Antes hagamos una introducción de lo que es un reflejo. Importante. Los reflejos son acciones involuntarias, por supuesto, en respuesta a un estímulo, que tienen un rango de aparición y, más importante aún, un rango de dispersión, o sea, de desaparición, perdón. Y lo que van a hacer también es adaptarnos, o sea, la función que tienen es adaptarnos al entorno y a partir de nuestras necesidades fisiológicas. Por ejemplo, estos reflejos orales son para la alimentación y tenemos 2. Tenemos el reflejo de búsqueda, que es ante el estímulo del rozamiento de entre las mejillas, el niño busca con los labios, que aparece más o menos desde... no importa. Desaparece entre el primer y el segundo mes. Y después tenés el reflejo de succión, que el reflejo de succión, justamente para alimentarse, va a va a evolucionar a la deglución, más o menos a los 6 meses, una vez que el niño tiene un buen control cefálico óptimo. No necesariamente que se siente autónomamente, sino simplemente que justamente pueda mantener el tronco para no broncoaspirarse. El hecho es que estos 2 reflejos, los reflejos orales de alimentación súper importantes, aparecen a los 28 semanas de gestación. Por ende, en caso de que el niño nazca antes, los tienen en incubador, los alimentan mediante sonda, ¿bien? Y no va a poder tener alimentación complementaria. Si no tiene la dilución, no tiene alimentación complementaria. Perfecto. Reflejos orales. Tenemos después el reflejo de la marcha, ¿bien? Que es ante el estímulo del niño estar como elevado en el aire. Cuando le haces UPA, el niño mueve los pies simulando una marcha, que aparece desde el nacimiento y desaparece cerca de los 3 meses. El reflejo de galante, que es poniendo al niño así en prono. Cuando vos le realizás un estímulo en uno de los paravertebrales, sea el derecho o el izquierdo, va a hacer una flexión hacia el mismo lado, ¿bien? Se mueve para esos lados. Creo que desaparece cerca del 6.º mes, del 5.º al 6.º mes, no, del 4.º al 5.º. Bueno. El reflejo de enderezamiento cervical, que es ante un estímulo de nosotros, el examinador, movilizar el cuello hacia un lado del niño, rota el tronco en bloque hacia donde está la cabeza. ¿Bien? Desaparece cerca de los 3 meses también, cuando desarrolla un control cefálico óptimo y una disociación del tronco.
Reflejo del moro, que es un estímulo, una respuesta dada ante el estímulo de sentir que el niño se cae, cuando vos lo sostenés y piensa que se cae. Sí. Cuando vos lo sostenés y siente que se cae, hace una extensión activa de los brazos, ¿bien? Y después vuelve al tono flexor. Este reflejo aparece cerca de las 28 semanas de gestación y desaparece, tiene que desaparecer a los 6 meses más o menos, ¿no? No, mira, al tercer mes desaparece, me equivoqué. Desaparece cerca del tercer mes y tiene que desaparecer porque de lo contrario el niño no va a tener las reacciones posturales óptimas. Cuando esté en sedestación y siente que se cae, no va a apoyar los brazos, sino que va a hacer este reflejo y se va a caer. Este reflejo tiene aspectos a tener en cuenta. Primero que nada, la edad de gestación. Si el niño tiene 28 semanas de gestación, este reflejo, esta fase subcortical está subdesarrollada, por ende los reflejos también están subdesarrollados y a lo mejor la extensión viene por parte de las manos o de los dedos. ¿Bien? Si tiene a lo mejor menos de 37 semanas de gestación, si es un prematuro, la extensión viene un poco más de los brazos, liviana, y si toda la fase subcortical está desarrollada y este reflejo está desarrollado, tiene una buena extensión de brazos, abducción. Y también depende del tono, por supuesto, del niño, un tono que le permita realizar el movimiento, y depende de su integridad del plexo braquial de ambos brazos. Se suele dar que el niño tiene una lesión del mismo al momento del parto, lo que sea, y este reflejo se despierta en un solo brazo y ya te da indicio de que este está lesionado. Pasamos a los reflejos laberínticos, donde tenemos los reflejos tónicos cervicales también. Van a ser reflejos que ante el estímulo del movimiento de la cabeza propio del niño, de la cervical, ¿no? Y tenemos dos: reflejo tónico cervical asimétrico o del esgrimista, que se da ante el estímulo de que el niño gire la cabeza hacia un lado y del lado facial va a extender el miembro y del otro va a flexionarlo, como un esgrimista. Este reflejo aparece del nacimiento y desaparece cerca de los 6 meses. Y es importante porque genera una coordinación ojo-mano que va a ayudarle con la aprehensión. Bien. Y después tenemos el reflejo tónico cervical simétrico, que ante el estímulo de una extensión o una flexión de cabeza, el niño mueve los miembros inferiores. A una extensión flexiona los miembros y a una extensión flexiona los miembros y a una flexión de cabeza extiende los miembros. Este reflejo aparece a los 6 meses y es importante porque es como que da la base y estimula el desplazamiento cruzado, el gateo. Bien. Y ya nos quedan pocos. 3 reflejos, donde tenemos la presión palmar ante el estímulo de algo en la mano, aprieta, ¿bien? Que aparece de las 28 semanas de gestación y se va a los 4 meses. Tenemos la presión plantar, mismo estímulo, mal confundido con Babinski, porque Babinski es patológico y ante el mismo estímulo extiende los dedos y la presión plantar es lo contrario. Y por último, el reflejo del paracaidista, que es un reflejo que aparece a los 7 meses y se da ante el estímulo del niño sentir que se cae, ¿no? Y entonces extiende los brazos para detener la caída. Es un reflejo que perdura a lo largo de nuestra vida. Todos cuando nos caemos tenemos este reflejo de atajarnos. Aparece a los 7 meses porque tiene la importancia de
de que el niño debe desarrollar en la progresión de prono la extensión activa de codos. Eso. Ok. Listo con motricidad gruesa por ahora. Vamos a hablar un poco de la motricidad fina, del área del desarrollo de la motricidad fina. A esta la vamos a evaluar principalmente a partir de los agarres y pinzas, ¿no? Una vez que tiene la capacidad que tenga en la mano, básicamente. Va a ir evolucionando, empieza con un agarre voluntario. Partimos desde la presión palmar, reflejo, que va a evolucionar a un agarre voluntario. Este agarre voluntario se refina, hay un refinamiento del agarre que pasa a las pinzas, y también tenemos la coordinación de los dedos y coordinación de los brazos. Empezamos con los agarres. Como te digo, partimos de una presión palmar y de 3 a 5 meses el niño va a tener una presión, un agarre rastrillo. A los 5 meses el niño tiene un agarre palmar, y de 6 a 7, ¿no? Sí, de 6 a 7 va a tener un agarre con toda la mano. Para de 7 a 8 desarrollar la oposición del pulgar y tener el agarre de mono. ¿Bien? En este momento, finaliza el horario apto para todo público. Perdón. En este momento, que el niño tiene la oposición del pulgar, se desarrolla un refinamiento del agarre a lo que son las pinzas. Vamos a tener oposición a los 4 dedos, que se da de los 8 a los 9 meses más o menos. Va a tener una oposición o una pinza fina al índice y el anular a los 12 meses, que va a evolucionar a los 18 meses a la pinza elegante, que esto le va a permitir un montón de cosas, como dibujar, agarrar una cuchara, etc. a los 18 meses. Y después hablemos de la coordinación de los dedos. Los dedos van a, primero que nada, el niño empieza con una preferencia por el índice para señalar. Utiliza el dedo índice para señalar a los 10 meses, más o menos. A su vez, puede disociar a los 10 meses el resto de los dedos. Y a los 12 meses utiliza el dedo índice para trabajar, tocar objetos, etc. Lo utiliza aparte. Y terminamos con la coordinación de brazos, donde a los 10 meses el niño desarrolla los alcances con los brazos, desarrolla aplaudir, también a los 10 meses. A los 12 desarrolla los abrazos, y a los 12 meses también logra